Al Día con Hernán Higuera. Sin que nadie explique y diga nada, este fin de semana también salió una noticia en CNN en el sentido de que Ecuador se prepara para la llegada de fuerzas militares estadounidenses con la construcción de una base naval en Manta. La CNN reveló incluso planos de la estructura que ya se estaría montando y según los documentos a los que accedió el medio internacional, el Ministerio de Defensa de Ecuador firmó recientemente un acuerdo con la autoridad portuaria de Manta para construir un muelle de 150 metros y ampliar el puerto existente en más de 700 metros cuadrados. Que lo hagan, o si lo están haciendo, al país al menos no le han dicho nada, ¿no? Y más cuando hay una discusión en medio, porque para hacer eso, la Constitución le prohíbe al presidente hacer eso. El artículo 5 de la Constitución tiene que ser reformado y de hecho se lo ha propuesto en la Asamblea. Pero claro, ahí ha sufrido, el freno de ya sabemos quiénes, que no quieren, que porque dice que se afecta y se atenta contra la soberanía del Estado y no quieren que fuerzas extranjeras contribuyan con el Ecuador para combatir al narcotráfico. Catherine Herrera, politóloga internacionalista, experta en seguridad y defensa, está con nosotros. Catherine, muy buenos días, gracias por madrugar, por estar tan temprano con nosotros. De que es necesaria la intervención de tropas militares estadounidenses, ¿es necesaria? Buenos días, Catherine. Buenos días, Hernán, y con toda la audiencia, qué gusto, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, vamos viendo que sí, efectivamente, ¿no? Tenemos varios anuncios que se han dado estos últimos meses, no diría incluso en estos días únicamente, que es una necesidad dual, una necesidad mixta, que por un lado va a traer unos beneficios, pero por otro lado, si es que no es manejado o no es realizado desde la parte de derecho internacional y respetando la normativa interna, pues tal vez podría traer unos riesgos al Estado ecuatoriano y también a la parte de la dinámica de criminalidad y sobre todo a la evolución del crimen organizado. En este sentido, dentro de los beneficios es que basándonos en experiencias en otros países, pues el apoyo e intervención, ¿no?, de militares extranjeros, específicamente estadounidenses, podría fortalecer la parte de inteligencia, la parte también de capacitación dentro del personal de la fuerza pública ecuatoriana, pero también se debe focalizar muy bien hasta dónde va a ir ese acuerdo, hasta dónde va a ir esa intervención, porque si nosotros también nos basamos en experiencias o en data, como en casos de México desde el año 2016 o en el Plan Colombia que se ha dado para específicamente nuestro país vecino, donde se dio la intervención de tropas militares estadounidenses para combatir el narcotráfico y también la mitigación o propagación de estas estructuras irregulares como eran de las FARC, ahora conocidos como los disidentes de la FARC, pues vemos que hubo, aparte de ese fortalecimiento de la fuerza pública de estos países, también hubo un despliegue de la criminalidad a zonas en donde no existía la problemática y también hubo una proliferación de estas estructuras criminales, y eso sucedió porque no existió las capacidades propias del Estado para contener este problema, y existieron otro tipo de casos como el mismo caso de Afganistán, en donde estuvieron más de 15 años, aproximadamente 20 años, en donde a pesar de donde existió una presencia permanente de tropas militares estadounidenses, a la retirada que hubo de estas tropas, pues estos grupos irregulares tomaron el poder, y eso sucede cuando, insisto, no se fortalece el aparataje de seguridad interno de un país, y también cuando no se piensa desde una política pública estructural, y también no existe políticas que atiendan a la dinámica
propia que da este fenómeno de inseguridad. En nuestro caso, como Estado ecuatoriano, deberíamos verlo desde una parte que no atente contra la soberanía, sí, que no atente contra la normativa interna, pero que también esté pensado en la dinámica de inseguridad que nosotros tenemos, que es crimen organizado, pero que también mantiene temas de violencia y delincuencia común, y que debe ser una política pública regida a la protección de seguridad ciudadana. En otras palabras, el tema de intervención de militares extranjeros estadounidenses va a ayudar a corto plazo a reducir esta criminalidad. Sin embargo, a largo plazo, si es que no existe una medida fuerte por parte del gobierno para combatir este fenómeno, pues tal vez corremos el riesgo que, al igual que sucedieron en otras experiencias, esta dinámica pueda proliferarse por parte de estas estructuras criminales, o que se pueda expandir en otros puntos del territorio. Ahora, el hecho es que tengamos que enterarnos de la forma como nos enteramos. Digo esto porque si el Ministerio de Defensa o el propio gobierno no ha informado, mal que se lo haga de una manera, digamos, oculta, aunque necesario sea, pero hay una discusión que pasa por lo constitucional también. Sí, efectivamente, pero bueno, o sea, no es que en estos últimos días nos enteramos, era ya un secreto a voces, que ya se lo estaba mencionando ya diferentes voceros por parte del gobierno estaban mencionando. De hecho, dentro de la asamblea se lo está tratando nuevamente, el oficialismo lo está poniendo en debate. Sin embargo, la importancia de esto es que, justamente como tú mencionabas en un inicio, para que no sea malinterpretado, para que no se vaya, incluso para que no se politice un tema tan sensible como es la presencia de tropas militares estadounidenses acá en territorio ecuatoriano, es importante conocer las condiciones por las cuales se haría este acuerdo, ¿no? Tiene que hacerlo a través de, insisto, de un acuerdo bilateral, no tiene que ser algo unilateral, más bien conocer en qué va a ser esta cooperación. Nosotros como Estado ecuatoriano necesitamos que se conozca cuáles son las necesidades por parte de las Fuerzas Armadas, también por parte de la Policía Nacional. Sería necesario que más que vengan a ser operativos puntuales por parte de las tropas extranjeras, más bien sea una cooperación en fortalecimiento de temas de inteligencia, intercambio de información, capacitación en ciberseguridad, defensa en sí, intercambio de capacidades, nueva tecnología, etcétera, que incluso ya es ciertas líneas de cooperación que ya ha estado trabajando el Estado ecuatoriano con otros países, como en el mismo Estados Unidos, pero que si ya hablamos de operaciones de tarea conjunta, etcétera, especificar cómo, dónde, hasta dónde va a ser. Incluso me atrevería a proponer que, al igual que sucedió en México, en donde existió el desarrollo y fortalecimiento de la Armada en su momento, para realizar se conoce como un grupo élite que combate los cárteles del narcotráfico, que tuvo mucho éxito. Podría hacerse acá específicamente, que sería fortalecer unidades de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para armar un bloque de combate específico con el crimen organizado, pero que sea liderado y operado por nuestras unidades militares. De hecho, esas líneas de trabajo sería articulado con conocimiento nuestro, pero también socializado con los distintos poderes de Estado para que no exista ningún inconveniente. Esa es la parte que falta, socializar, porque ya Novoa anunció el fin de semana también que en una alianza con esta empresa de mercenarios Blackwater, ya están trabajando en la operación, en el entrenamiento, sobre todo los grupos de élite en Ecuador. Dijo el presidente que ese acuerdo busca fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcoterrorismo y en la protección del espacio marítimo. Ya los miembros de ese grupo de seguridad Blackwater ya están en el país, según dijo el presidente en una entrevista el sábado.
Bueno, aquí es importante entender que esto ya no entra dentro, perdón, la redundancia, en la categoría de cooperación internacional, ¿no? Cooperación internacional es justamente entre partes, puede ser entre estados o alianzas público-privados, en donde damos algo, negociamos algo en un ganar-ganar entre las partes. Sin embargo, acá es más que una cooperación, sería como contratar a un tercero, a un privado, por unos servicios que nos van a entregar, que en este caso sería, y mencionaron las autoridades, como unas consultorías netamente en temas de asesoría. Es decir, estamos pagando unos servicios a este actor militar privado que dentro de su catálogo de servicios, pues es brindar asesorías en temas de realización o ejecución de operaciones militares, combate al delito, también uso de tecnologías, entre otros, en donde sí es importante que se socialice, insisto, esta palabra es muy importante, con las entidades de fuerza pública, hasta dónde debería ir esta socialización. ¿Por qué? Porque son ellos los que pasan in situ, son ellos los que pasan en territorio y son entidades como las Fuerzas Armadas, la misma Policía Nacional, quienes conocen en dónde deberían fortalecer mucho más esta dinámica. Entonces, entidades como esta empresa militar privada han tenido experiencias, sí, pero tal vez la asesoría debería ser focalizada o trabajada con estas entidades de la fuerza pública. Entonces, más que la parte administrativa, que aunque vaya a contratar, etcétera, sí debería caer desde un ministerio, o sea, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, pero ya esos indicadores, esos términos de referencia, hasta dónde debería ir, pues debería ser manejado y articulado, pues propiamente por las entidades. Eso no nos queda muy claro si lo está desarrollando, si es que lo está ejecutando de esta forma, cuánto es el tiempo de esta contratación, cuánto es el tiempo de duración, el alcance en sí, si hay participación de otros actores, etcétera. Y creo que la importancia para evitar y dejar clavos sueltos, etcétera, también en el involucramiento de otros actores, pues es importante que se conozca con todo el aparataje de inteligencia, seguridad y también de justicia, qué tan amplio y cuál es el alcance, pues, del involucramiento de estos nuevos actores, como ahora lo va a hacer, pues, de este país como es Estados Unidos, que es muy importante incluso. Claro que sí, es importante que transparenten lo que están haciendo en absolutamente todo para evitar luego controversias, contratiempos, actos que necesiten de aclaración posterior, sobre todo cuando ya se está hablando del tema de seguridad, avance de obras en infraestructura en Manta y todas esas cosas que nos enteramos este fin de semana. Gracias a Catherine Herrera, politóloga internacionalista, experta en temas de seguridad y defensa, que es necesaria la intervención de tropas militares estadounidenses, nos ha dicho. 6:38, esto es Notimundo al día. Gracias, Catherine. Muchísimas gracias, un abrazo.